Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, jóvenes. Antes de comenzar la clase, se escuche el audio. Se escucha bien, ingeniero. Escucha, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, vamos con la siguiente parte de nuestro capítulo. Hasta el momento, ya vimos incremento de tensiones, ¿no? Les decía en la clase anterior que a consecuencia de las cargas se han incrementado las tensiones bajo el suelo, bajo la fundación, lógicamente, ¿no? Ese incremento de ese incremento de tensiones a consecuencia de la fundación va a producir un cambio de volumen, recordan por mecánica de suelos, produce un cambio de volumen en una carpeta de suelos. Entonces, lo que va a pasar es que a consecuencia del cambio de volumen va a cambiar también la altura del estrato. Por lo tanto, va a modificar muchos parámetros, ¿no? Y uno de ellos es el que vamos a denominar nosotros asentamiento. Entonces, creo que vimos asentamiento ya con ustedes. No recuerdo hasta dónde quedamos anterior clase. Creo que ya vimos con ustedes. Hablamos ya de asentamientos, por lo que recuerdo. Les presenté el video de cómo era la parte del asentamiento, porque se produce una carga sobre el terreno, se va a incrementar, va a disminuir el volumen y va a incrementarse el asentamiento. Habíamos hablado también, recuerdo, que existe estas tres etapas cuando nosotros cargamos: una compresión inmediata, una consolidación primaria y una consolidación secundaria. Recordábamos también que, de acuerdo a mecánica de suelos, veíamos que era consolidación, que era compactación, si no me equivoco. Consolidación instantánea vimos consolidación primaria, vimos consolidación secundaria. Veíamos que las deformaciones son mayores en la consolidación primaria, por lo tanto son los que más vamos a estudiar y más realce le vamos a dar, porque en ese tramo precisamente es en el que se van a producir los mayores asentamientos en nuestra muestra de suelos por consecuencia de la construcción de una edificación, ¿no? Veíamos que hay una diferencia entre consolidación y compactación. ¿Qué es la consolidación? La consolidación es el cambio de volumen debido a que el agua se sale de los vacíos y se producen generalmente en suelos saturados, a contrario de la de la compactación, que es básicamente el escape o la salida de aire del sistema y incrementando o disminuyendo el volumen de aire, y no así el volumen de agua, ¿no? Creo que quedamos aquí. Sí, Deme un segundito. Bien. Entonces, les decía, ¿no? Si nosotros construimos una estructura encima de un suelo, hablábamos de consolidación. Al hablar de consolidación, estamos hablando de suelos saturados, ¿recuerdan? Eso lo dijimos hace un momento. Y también en la clase anterior. Entonces, si se va a producir esas deformaciones por consolidación, es que necesariamente en nuestro suelo tendremos que tener nivel freático. De que existe, siempre va a existir nivel freático en nuestro suelo. El problema va a ser a qué profundidad está el nivel freático, ¿no? Siempre va a haber nivel freático. Existe. Tal vez no lo encontremos nosotros porque
va a estar muy profundo, más allá de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero de que existir va a existir. Entonces, cuando yo cargo una estructura, va a pasar precisamente eso que tienen en sus imágenes. Les explico. Cargo la estructura en un sistema, se va a incrementar la tensión. Primeramente va a ir a incrementar a la tensión de poros, pero al no poder resistir la tensión de poros, el agua va a salir del sistema. Al salir del sistema el agua, al irse la presión de poros, la carga que estaba impuesta ya no la va a poder soportar la presión de poros, sino que tiene que ser transferida directamente a la tensión efectiva. Recuerden ustedes, ¿no? La definición de tensión total es igual a la suma de tensión efectiva y presión de poros, ¿no? Entonces, como no existe presión de poros ya, va a ir a incrementar directamente a la tensión efectiva. Entonces, lo siguiente. Los suelos gruesos, los mecánicos de suelos saben a qué me refiero con suelos gruesos, gravas, arenas. Tienen vacíos, digámosle, más fácil de ser ¿cómo se le llama esto? Más fácil de ser transitados. Tienen un camino más fácil. Por eso es que su permeabilidad es elevada, ¿no? Recuerdan que en mecánica de suelos hablábamos de permeabilidad. Veíamos que los suelos de gravosos o arenosos tienen una permeabilidad alta, ¿no? Veíamos cómo tan rápido puede escurrir a comparación de los suelos finos, ¿no? Entonces, las arcillas saturadas, que son los finos, arcillas, limos, tardan mucho en consolidarse por su baja permeabilidad. ¿Qué va a pasar? Al tener yo suelos de grano grueso, si yo tuviese suelos de grano grueso por encima, esa consolidación se va a dar instantáneamente, rápido. Entonces, cargo, rápido va a ser, instantáneo. Porque el agua se va a escapar como chorro en la ceja, ¿no ve? Se va a escapar el agua del sistema. Porque tiene una elevada permeabilidad. En cambio, los suelos de finos, como son las arcillas, en especial las arcillas saturadas, el agua va a ser más difícil. Recuerden, su coeficiente de permeabilidad de las arcillas es bien elevada. Entonces, las arcillas van a tardar en salir el agua del sistema, ¿no? Al tardar en salir, precisamente ese tiempo que se tarda en salir es lo que nosotros estudiamos, que tiene que ver con la consolidación primaria, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? ¿Por qué vamos a ir? Alguien me preguntaba alguna vez y vamos a hablar simplemente de arcillas saturadas a partir de ahora. ¿Por qué, ingeniero, no hablamos de los gruesos, de las gravas y las arenas? Me preguntaba. Precisamente por esto, porque la estructura va a asentar inmediatamente, ¿no? Ustedes van, excavan, hacen su solado, colocan el molde de su fundación, cargan con la carga muerta de la fundación, automáticamente el peso va a consolidar el suelo, ¿no? Dependiendo de cuán resistente es el suelo, se va a consolidar. Entonces va a tener un asentamiento prácticamente al instante, rápido va a ser ese asentamiento. Por eso es que no se lo estudiamos, ¿no? Nos preocupan más los asentamientos que se van a producir a lo largo de la vida de la estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que están menos previstos, por lo general. Entonces, por eso es que solamente analizamos las arcillas saturadas y no las arcillas gruesas, que si bien existen teorías para este análisis, las existen, pero seguramente los que gustan informarse en materias de posgrado van a poder aprender mucho más de lo que tiene que ver con consolidación en suelos gruesos, ¿no?
Entonces, vamos a ingresar ahora con este otro parámetro. Antes de pasar con esto, ¿está claro lo que se les explicó hasta acá? De por qué los suelos gruesos expulsan más rápido el agua y por qué los finos no expulsan, tardan mucho en expulsar. ¿Está todo claro? Sí, Inge. Muy bien. Si está todo claro, vamos a ver examen para todos ahorita mismo. Señor Diego Quispe, ¿qué es consolidación? ¿Está Diego Quispe en sala? ¿O le han dejado a su hermanito? Como en el TikTok, ¿no? Bien. En este momento vamos a digitar todos nuestros códigos a la sala de chat sin hacer mucho escándalo, sin avisar a los amigos. Todos los que estamos en la sala, vamos a colocar nuestro código en la sala de chat. Está todo claro, me han dicho, ¿no? Señor Eddie Ronald Cauna, ¿qué es consolidación? Señor Freddy Flores, ¿qué es consolidación? Ingeniero, es la disminución de volumen en el suelo a causa de una carga eh, que se le ponga o se le ejecute. Ya. ¿Por qué disminuye? Gracias. Otro voy a preguntar, ¿no? ¿Por qué disminuye o en qué afecta esa disminución del volumen, señor Gabriel Bazientos? ¿Por las cargas? ¿Pero en qué influye? ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce esa consolidación? ¿Por qué cambia el volumen? Cargamos, cambia el volumen. ¿Por qué? Señor Iván Fesi, ¿por qué cambia ese volumen? He cargado, se consolida, esa consolidación se da. ¿Por qué? Inge, porque el, el aire o el agua existente en el suelo eh, por, eh, por abajo de la estructura se satura o escapa. Por ahí estamos. Es bueno que sepan los conceptos claros de lo que están hablando, de las palabras que están usando. No podemos decir que saturado es cuando está lleno de agua, ¿recuerdan? Sí estamos analizando suelos saturados. Muy bien. Pero al estar saturados, al yo cargar la estructura, les decía, y precisamente está acá, ¿no? Y en la imagen me dice clarito. Cargo la estructura, se va a consolidar esto. ¿Qué va a pasar? Va a asentar. Cambio de volumen. ¿Está bien lo que me decía el compañero? ¿Por qué? Les preguntaba. Porque el señor agua se ha escapado y se hizo pepa del sistema, ¿no? Se fue del sistema el agua. Por eso es que se produce la consolidación y al producirse la consolidación se produce asentamiento. Seguiremos. Gracias, jóvenes señoritas. A pesar que me olvidé preguntar a las señoritas, en las siguientes ondas les damos a las señoritas sus preguntas respectivas. Entonces, veremos ahora este concepto, suelo normalmente consolidado. ¿Qué es un suelo normalmente consolidado? Vamos a ver lo siguiente. Tengo una gráfica tensión-deformación. Ustedes ya conocen este tipo de gráficas, ¿no? En la que tengo la tensión efectiva
Este apóstrofe, recuerden que en mecánica de suelos lo veíamos, que esa tensión es una tensión efectiva, ¿no? Y E le vamos a llamar, ¿qué le llamábamos a E en mecánica de suelos? Ahora sí vamos a ir con las señoritas. ¿Dónde están? Señoritas. Señorita Sheila y Miranda, la primera que apareció. ¿Con qué nombre le conocíamos a esta E en mecánica de suelos? Se las he presentado en mecánica de suelos, ¿no? La calculábamos, inclusive ha sido la causante de varios aplazos. ¿Qué nombre le conocemos, señorita Sheila y Miranda? Sindel Vique. ¿Con qué nombre le conocemos a esa E que tenemos ahí? Señorita Vanessa Ticona. ¿Con qué nombre le conocíamos a esta E? En mecánica de suelo se las presenté. Relación de vacíos, ingeniero. Muy bien, Vanessa. Esta es la relación de vacíos. ¿Y por qué estoy yendo a agarrar relación de vacíos? Porque recuerden que directamente está implícito, ¿no? Cuánto vacío tengo es cuánto se va a llenar de agua, ¿no? Lógicamente, al expulsar el agua del sistema, salir y cambiar el volumen va a ir a afectar directamente al vacío que estaba lleno de agua, ¿no? Recuerden ese concepto de vacío, no quiere decir que sea como mi taza vacía, ¿no? El vacío es más general, ¿no? Entonces, vacío, el que estaba lleno de agua, medio parece ilógico, pero es así, ese vacío que estaba lleno de agua porque es un suelo saturado, va a modificarse porque modifica el volumen de agua. Al modificar el volumen de agua, como es saturado, entonces modifica el volumen de vacíos. Al modificarse el volumen de vacíos, va a modificarse la relación de vacíos. Entonces, por eso es que vamos a manejar generalmente esta gráfica para nuestro análisis, ¿no? Entonces, la tensión de sobrecarga efectiva es la tensión máxima a la que el suelo fue sometido. Suelo normalmente consolidado, entonces vamos a ver, en resumen, un suelo que no tiene historia. Entonces, un suelo normalmente consolidado, en palabras simples, un suelo que no tiene historia. Un suelo, digámosle, soltero, ¿no? Porque no tiene su historia. Un suelo en la que la tensión de la sobrecarga, la tensión que está por encima del suelo, esa tensión efectiva, recuerden que estamos hablando de efectivo ahora, es la tensión máxima a la que ha sido sometido el suelo. Entonces, si tengo una tensión de 50 kilonewtons metro cuadrado, entonces, si mi tensión en ese momento es la máxima, porque nunca antes a ese suelo ha llegado a esa tensión, nunca antes ha llegado y ha pasado esa tensión, es decir, nunca antes, si hablo de 50, nunca ha llegado a 60, 70, y ese 50 ha sido el máximo. Entonces, ese es un suelo normalmente consolidado, en pocas palabras y más claros, para que fácil de entender, no tiene historia. Es un suelo que no tiene historia. Antes sobre él no han hecho, ¿no? Y si han hecho, es lo máximo que se ha tenido en el presente. Entonces, vamos a ver esta grafiquita, que es una gráfica que me van a ir a relacionar la tensión efectiva y la relación de vacíos. Se le llama curva de compresión virgen, ¿no? No tiene historia, está virgen. Es un suelo, por eso a veces cuando manejo ese término, a veces se malinterpreta, ¿no? Es un suelo que no ha tenido historia, un suelo virgen, ¿no? Un suelo de compresión virgen. Nunca antes ha sido comprimido, consolidado.
Suelo preconsolidado. ¿Cuál es el concepto de suelo preconsolidado? Vamos a ir a ver eso ahorita. Entonces, un suelo preconsolidado, vamos con la misma historia, digo con la misma gráfica. Para un suelo preconsolidado, la tensión de sobrecarga efectiva presente es menor que la que el suelo experimentó en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que a mi suelo antes, si yo en este momento lo tengo con 50 en tensión, antes ya lo habían cargado y lo habían descargado y esa tensión a la que se encontraba antes era superior. Pónganse que 100, ¿no? 100 kilonewtons metro cuadrado. Entonces, cuando ya alguien ha cargado ese suelo y lo han retirado, lógicamente, para que disminuya la tensión, les tienen que retirar lo que estaba por encima del suelo. Entonces, en ese tipo de suelo se le llama un suelo preconsolidado. Un suelo preconsolidado es un suelo que ya tiene historia, ¿no? La tensión máxima efectiva en el pasado se le llama tensión de preconsolidación. Entonces, en mi historia, como es un suelo que tiene historia, el suelo preconsolidado, entonces en mi historia voy a cargar, pues, ¿no? Y está guardado en mi memoria de que yo antes he cargado, pues, 100, como les decía en el ejemplo, ¿no? Pues ya he cargado 100. Ese valor que quedó en mi memoria, con las disculpas del caso, como las señoritas, ¿no? Las señoritas no olvidan nada, todo se recuerdan, ¿no? Nos recuerdan hasta de nuestro primer día de enamorados, ¿no? Entonces, es así también el suelo, ¿no? El suelo se recuerda de esa tensión y lo guarda en su memoria y lo guarda con el nombre de tensión de preconsolidación. Está ahí con amarillito porque es un valor que debemos de aprenderlo bien, ¿ya? Por eso está ahí con amarillo. Entonces, la tensión de preconsolidación es una carga efectiva máxima a la que en el pasado alguien me hizo llegar, ¿no? A ver, una especie de analogía, digamos. La señorita tiene su enamorado, máximo que un enamorado le dio fue un grito, ¿no? No, me molestas. Y eso es lo que queda en su memoria, ¿no? Otro enamorado viene y lo máximo que ha llegado es un sopapo, ¿no? Un ajle, como decimos en nuestro medio, una cachetada, y eso entra a la memoria. Entonces, eso es lo máximo que ha llegado en su historia en cuanto a violencia psicológica, digamos, ¿no? Tiene otro enamorado, ya el otro viene con una patada, puñete y todo esto, y ese es el que va a entrar a la memoria, ¿no? La tensión de preconsolidación va a ser ese ya, el que se va a quedar el máximo. Lógicamente que va a venir alguien, otro enamorado posterior a ese, y solamente le va a gritar. La señorita ya no va a sentirse tan complicado, ¿no? Alguna que otra vez ya. Pero ya no es tan complicado porque solamente es un grito, ¿no? Ya he aguantado inclusive hasta patadas y puñetes, un grito ya no es nada, a veces dicen, ¿no? Entonces, el suelo pasa igual, ¿no? Disculpen la analogía con las señoritas, no es nada, no soy machista, no soy sexista, pero es algo con lo que generalmente los estudiantes entienden, ¿no? Entonces, es así como el suelo también guarda esa historia. Entonces, si un día me cargan a mí con 20, me quedé con ese 20 en mi memoria, puedo cargar 5, 4, 10 tranquilamente, porque 20 ya fueron cargados sobre mí. Alguien viene y me carga 100, me quedó en mi memoria. Puedo cargar 50, 40, 30 tranquilamente porque ya aguanté 100, ¿no? Entonces, ese valor se le denomina tensión de preconsolidación. ¿Alguna duda acá, jóvenes, con suelo normalmente consolidado y suelo preconsolidado, jóvenes, señoritas? Tiene que estar bien claro esto porque con respecto a esto se va a ir analizando el tema de asentamientos. Si yo no sé cuál suelo estoy trabajando, lamentablemente los métodos para ambos son diferentes
para calcular ese asentamiento. Entonces, si yo no sé diferir eso, puedo equivocarme en cómo estoy calculando mi asentamiento. ¿Está claro, jóvenes señoritas, el tema de suelo normalmente consolidado y suelo preconsolidado? Hice una pregunta. Dígame. ¿Cómo identificaríamos que es un suelo preconsolidado? Un suelo que tiene historia. Un suelo que no tiene historia. Ustedes van allá a las afueras de la ciudad del Alto. Existen sectores ahí que están vacíos, desierto, ¿no? Ahí, ¿cómo será el suelo, jóvenes señoritas? ¿Cómo creen que sea el suelo? ¿Normalmente consolidado o preconsolidado? Normalmente consolidado. Sí, ¿no? Porque ahí en esas afueras, lo más seguro es que no está una estructura ahí, ¿no? No tiene historia, nadie antes ha construido ahí. Me voy a construir ahí y voy a trabajar sobre un suelo normalmente consolidado. Yo me vengo más acá al centro del Alto. Tengo que construir un edificio. Y antes de que yo construya ese edificio, ya existía una vivienda unifamiliar de 2 pisos, ¿no? Lo voy a demoler. Voy a demoler esa estructura. Y yo tengo que hacer el estudio ahora y calcular para mi edificio ahora quiero de 20 pisos. ¿Cuánto va a ser el asentamiento? Entonces, ese suelo, ¿será normalmente consolidado o será un suelo preconsolidado? Preconsolidado. Preconsolidado. Porque tiene historia. Me agrada que muchos hayan agarrado el concepto de suelo normalmente consolidado y suelo preconsolidado, ¿no? Seguiremos adelante. Si no hay más dudas, no, claro está. Inge, una puntita. ¿Sí? Con respecto a los suelos preconsolidados y normalmente consolidados, ¿en qué afectaría en sí a nuestra estructura, por decirlo? ¿En cuál me convendría más para construir, ejemplo, un edificio de 4 pisos, por decirlo? Bien, como les indiqué hace un momento, el hecho de saber mi suelo es preconsolidado o normalmente consolidado me cambia la forma en la que yo voy a calcular el asentamiento. Esa es básicamente la diferencia. Si yo tengo un suelo preconsolidado, lo voy a hacer de una forma. Tengo las ecuaciones y les voy a presentar más adelante, con las que yo voy a calcular el asentamiento para mi edificio de 20 pisos. Y si tengo normalmente consolidado, otro es el método con el que yo voy a calcular los asentamientos. Las ecuaciones son diferentes, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál de los dos me conviene? No podemos escoger, ¿no? A nosotros nos dicen, hágamelo una estructura acá, a ver, señora, ¿su suelo tiene historia o no? No tiene. Ah, entonces no conviene, señora. ¿O tiene? Ah, conviene. No, no podemos hacer eso. Nosotros cuando somos ingenieros, vamos, averiguamos, ¿tiene historia? Ah, ya, entonces esa historia me va a hacer que yo trabaje con este método para calcular el asentamiento. De que en los dos casos se puede producir asentamiento, se pueden producir, lógicamente, ¿no? Un suelo normalmente consolidado no tenía historia, yo voy y le cargo, se va a asentar desde ya. Un suelo en el que estaba construido 2 pisitos, le voy a cargar 20 pisos ahora, se va a asentar, ¿no ve? Se va a asentar, a menos que yo haga pues uno de un pisito, ¿no? Tenía 2 pisos y ahora solamente voy a hacer un piso, eso ya no se va a asentar porque ya ha sufrido la agresión de su novio. Ah, no, lo estoy mezclando, creo, ¿no? Ha sufrido ya la tensión del suelo, ha sufrido la carga de 2 pisos. Un piso, señor, ya no me va a hacer nada, ya no me voy a sentar, ¿no? En ese lado convendría, digamos, ¿no? Dependiendo cómo la estructura esté. Para preconsolidados es conveniente trabajar sobre preconsolidados, pero no podemos escoger. Tenemos que construir donde necesitamos construir. Ese no es un parámetro en el que yo diga, aquí construyo, aquí no construyo, sino que me da mayores ventajas el suelo preconsolidado porque ya ha sido asentado en cierto grado, ¿no? Mis asentamientos serán muchos menores tal vez
si yo construyo el mismo tipo de edificios en uno de estos dos tipos de suelo que estamos manejando el día de hoy. ¿Alguna duda? No sé si está claro, jóvenes señoritas. Inge, con la pregunta ya. Perfecto, Inge, ahora sí me quedó bien clarito esa parte. Bien, ¿algo más? Más dudas, jóvenes señoritas. Soy un libro abierto para que ustedes exploten. Si no lo explotan, se aplazan. Bien. Entonces seguiremos. Ahí le puse, ¿verdad? Justo recién le acabo de poner. Tiene historia. Entonces, un suelo preconsolidado tiene historia. Un suelo normalmente consolidado no tiene historia. La curva es esta para eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta, al ser una curva, por favor, yo lo voy a poner en silencio antes de nada. Señor Carlos. Bien. Al ser una gráfica relación de vacíos, tensión efectiva, al incrementar a la tensión efectiva por una carga, la relación de vacíos va a ir bajando, ¿no? Eso me dice mi gráfica. Va bajando. Mientras más incremento la carga, más voy bajando la relación de vacíos, ¿no? Hasta aquí me duró mi primer enamorado. Terminé y pum, toda la descarga, ¿no? Lógicamente que no voy a volver, ya no soy lo mismo, ¿no? Ya tengo historia, ya sé, pues no me voy a dejar agarrar fácil con nadie. Entonces volví atrás y volví por otro camino. Este punto en el que era el máximo, en el que he terminado con mi chango que me ha dado un sopapo, ese punto es el denominado tensión de preconsolidación. ¿Ya? Volví a mi historia, recuperé algo, cargo otro enamorado y voy a seguir por este camino que relativamente ya lo conozco, ¿no? Y posterior a eso pasaré más y puede que nuevamente llegue a otra tensión de preconsideración si es que vuelvo a terminar, ¿no? Si no vuelvo a terminar, entonces toda mi vida moriré con el amigo y voy a tener más historia aún, ¿no? Y si en algún momento termino, mi tensión de preconsolidación aumenta mucho más, ¿no? Eso más o menos representa esta curva de la relación entre la tensión efectiva y la relación de vacíos. Seguiremos. Entonces, a esta parte se le llama curva de compresión virgen y esta parte se la conoce como curva de expansión, porque ya como me dejó, me abro y puedo ser libre nuevamente, ¿no? Entonces, expansión. Y finalmente, a este tramo se les llama curva de decompresión, porque yo no he aprendido, me han comprimido y otra vez agarro otro chango y otra vez a comprimirme nuevamente, ¿no? Decompresión. Eso sería, jóvenes, en cuanto a suelo preconsolidado. Entonces, ahora ya sabemos qué es suelo normalmente consolidado, sabemos qué es un suelo normalmente consolidado. Nos vamos a ir a ver qué es un asentamiento. Un asentamiento vamos a analizar, les decía, los asentamientos por consolidación primaria, por ser los más significativos, ¿no ves? Recuerdan ahí en mi curvita, son los que más deformación vamos a obtener, a diferencia de los primeros que eran instantáneos, que eran puntual ni bien cargo, se asienta, y a diferencia de las secundarias que son posterior a este asentamiento por consolidación primaria, ¿no? Y en esos dos casos son asentamientos bastante pequeños, inclusive son diferibles en siglos ya, no ni siquiera en años, ¿no? Pongamos en una escala de tiempo. No sé si lo puse acá, a ver, vamos a ver. No lo puse, creo. Vamos a hacer una escala de tiempo. Hablemos de minutos, días, hablemos de años y hablemos de siglos. La consolidación instantánea se va a dar en horas, días, ¿ya? Rápido va a ser el asentamiento. Entonces yo hago la zapata, ya se va a asentar. Pongo la columna, se va a asentar. Pongo la viga, se va a asentar. Entonces ya puedo tener ya pues ahí, digamos, un poquito de
de prevención, ¿no? Ya sé que se va a asentar, entonces ya se asentó todo, no pasa nada. ¿Dónde nos afecta los asentamientos? En las cargas estructurales, ¿no? Ustedes saben bien por estructuras que asentamientos puede ir a cargar a la estructura. Entonces, seguramente en cálculo estructural, en sus materias de cálculo estructural, han debido aprender a ingresar el asentamiento como una carga, ¿no? Porque el asentamiento también puede ser una carga para la estructura, ¿no? Y precisamente eso es lo que vamos a ir, ¿no? Entonces, el asentamiento instantáneo se da en días, ¿no? Horas, días. El asentamiento por consolidación primaria se da en años. ¿No? Pónganse 10, 20 años. ¿No? De aquí a 10 años se me va a asentar tanto, de aquí a 20 se me va a asentar tanto. El asentamiento por consolidación secundaria ya se da para los siglos, ¿no? De aquí a 50, 100 años es que va a producirse ese asentamiento por consolidación secundaria. Entonces, nuestras estructuras, tal vez antes de que lleguen a consolidación secundaria, ya las demolamos o se caigan por el tema del material, no tienen que caerse lógicamente por el suelo, ¿no? Eso es nuestro estudio. Tal vez por el material con
Bien, continuaremos, jóvenes señoritas, creo que ya estamos todos. Antes de comenzar, continuar, por si acaso en el examen me van a contestar técnicamente, no, cuidado, me contesten. ¿Qué es suelo preconsolidado? Es cuando el suelo tiene su novia, así, no, así. Es una forma de explicar, para que entiendan, ¿ya? Seguiremos. Entonces vamos a analizar el asentamiento por consolidación primaria, que es el más importante, ¿no? Les decía, esa consolidación se refiere a un cambio de volumen, ¿no? Ahí tenemos la grafiquita, es una gráfica del texto. Cambio de volumen, ahí tenemos, ¿no? Un volumen inicial menos un volumen final me va a ser una variación del volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una parte de suelo y yo ese cambio de volumen puedo expresarlo de la siguiente forma, ¿no? En función a las alturas. Recuerden que el volumen inicial, este volumen inicial, no era más que la altura por el área, ¿no? Si yo conozco el área transversal de mi muestra, multiplicando por su altura, tengo el volumen inicial. Y el volumen 1 también va a tener que implicar a esa misma área, pero este volumen ahora, volumen 1, no va a ser otra cosa que yo quitarle a mi altura total esta variación de alturas. Y precisamente esta variación de alturas es la que denominamos asentamiento, ¿ya? Esto es precisamente lo que se denomina asentamiento, la variación en la altura del estrato, en este caso, ¿no? Y no sería más que eso multiplicado por su área, ¿no? Si hablamos de volúmenes. Seguiremos hablando un poco más. Puedo hacer la distribución, ustedes recordarán por las propiedades de sumas de estas, puedo distribuir esto, se distribuye y tenemos la siguiente ecuación. Al ser estos dos términos semejantes, más esto menos esto, queda simplemente ya este asentamiento multiplicado por un área. Esa es la variación del volumen, entonces, no es más que el asentamiento multiplicado por un área. Lo guardo en mi memoria RAM y voy a analizar lo siguiente. Tengo un sólido con sus vacíos. El cambio de volumen total es igual al cambio de volumen de vacíos. Lógicamente, ¿no? Si cambia de volumen, les decía, es porque ha cambiado los vacíos. No puedo cambiar el volumen del sólido. El volumen del sólido siempre va a ser el mismo. Donde cambia el volumen es en el volumen de vacíos o el volumen de agua que presentaban, ¿no? Entonces, ese cambio de volumen que se daba, que lo veíamos en la anterior presentación, va a ir de igual manera al cambio de volumen de vacíos. ¿Qué quiere decir? Que ese cambio de volumen no es más que el cambio de volumen de vacíos. Y recordemos que ese cambio de volumen acabamos de terminar en la anterior presentación, que no era más que este asentamiento por el área, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Deme un minuto, por favor. Bien, seguiremos. Entonces, como ya teníamos
visto de que ese cambio de volumen total era no más que el asentamiento por el área. Entonces, eso va a ser igual al cambio de vacíos, a la variación de el volumen de vacíos, ¿no? Y eso lo ponemos acá para que nos ayude. Y lo guardamos también en nuestra memoria. ¿Qué es la definición de relación de vacíos? Ustedes recordarán. La relación de vacíos no era más que el volumen de vacíos dividido respecto del volumen de la parte sólida, ¿no? Entonces, la relación de vacíos es el volumen de vacíos respecto del volumen de sólido. Aquí puedo despejar el volumen de vacíos y voy a tener esta relación de vacíos que multiplica el volumen de sólidos. Entonces, si yo hablo de que el volumen de vacíos depende de la relación de vacíos, si yo incremento el volumen o disminuyo el volumen de vacíos, también eso no va a ir a afectar, les decía, a esto, ¿verdad? No puede afectar al sólido porque eso es una constante. Lo que va a afectar directamente es a la relación de vacíos. Entonces es directo. Si yo disminuyo en esto el volumen, directamente eso disminuye a la relación de vacíos. Es directo la relación. Eso también me lo voy a guardar en mi memoria. Ya tenemos 3 ecuaciones guardadas en la memoria. Entonces, nuevamente, del concepto de relación de vacíos, tengo la misma ecuación con la siguiente gráfica. Vamos a ver lo siguiente. Que el volumen inicial, recuerden, el volumen inicial era antes de que se cargue, ¿no ve? Es igual al volumen de la parte sólida más el volumen de vacíos. Lógico, ¿no? El sólido más vacíos era el volumen inicial. Por lo tanto, si yo uno estas dos ecuaciones, esos dos conceptos, voy a tener de que el volumen inicial es igual al volumen de sólidos, que era esto, ¿de acuerdo? Más el volumen de vacíos, pero que lo teníamos acá, ¿no? El volumen de vacíos es relación de vacíos por el volumen de sólidos. Y eso es precisamente lo que tenemos acá. Encontramos esta ecuación de donde podemos factorizar el volumen de sólidos, ¿no? Sacamos afuera el volumen de sólidos, me va a quedar acá 1, aquí me va a quedar E sub 0. Lo he llamado sub 0 porque estoy hablando de el inicial. No estoy hablando del volumen inicial, entonces voy a hablar de E sub 0. Entonces, en pocas palabras, yo despejo el volumen de sólidos, no va a ser más que el volumen de vacíos. Esto va multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Y voy a tener esta ecuación. Recordemos que el volumen inicial no era otra cosa que la altura por el área, ¿no? La altura sería del estrato por el área en el que está nuestro estrato. Eso también lo voy a llevar a mi memoria, ¿ya? Lo voy a guardar en mi memoria. Sigamos con el análisis de asentamiento por consolidación. ¿Qué está pasando? Pues tenemos estas ecuaciones que las hemos visto anteriormente, ¿no? Una de las primeras y la segunda ecuación que le hemos guardado en nuestra memoria. De estas dos puedo inferir de que esto es igual a esto, por lo tanto, esto también tiene que ser igual a esto. Entonces, de ahí yo saco que este asentamiento por el área no es más que la variación de la relación de vacíos multiplicados por el volumen del sólido. Este volumen del sólido que habíamos calculado en la anterior diapositiva me decía de que era la altura por el área dividido entre esta suma de la relación de vacíos más la unidad, ¿no? Entonces, eso yo voy a reemplazar acá, unión de estas dos ecuaciones, tengo lo siguiente, ¿no? En este término es en el que afecta eso, reemplazo el volumen de vacíos y tengo la siguiente ecuación. Esto que era el área está en ambos términos. Ustedes saben que yo puedo simplificar esto, ¿verdad? Área con área se me va. O quieren, también pueden decir que esta área está multiplicando, pasa a dividir. Cuando pasa a dividir aquí abajo, A con A arriba y abajo se simplifican y queda sin área las ecuaciones. Entonces, ¿qué queda? Queda que este asentamiento es la variación de la relación de vacíos por la altura del estrato dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial.
Esta ecuación me la voy a llevar a mi memoria y básicamente esta ecuación es la que me va a ayudar a calcular el asentamiento para que yo pueda ver, no, hasta aquí sería, digamos, la ecuación de asentamiento. A partir de aquí voy a partir y ver si estoy en suelo normalmente consolidado o en suelo preconsolidado, ¿ya? Entonces, vamos con normalmente consolidados. Llegábamos hasta esa ecuación. Esta ecuación era una ecuación general. Ahora, a partir de ahora, yo me voy a dividir en dos caminos. Uno que es el normalmente consolidado y el otro que es suelo preconsolidado. Vamos con el normalmente consolidado. Tenemos la curva de compresibilidad, se le llama, en la que relaciona a la relación de vacíos, perdón, la redundancia, y lo que es el logaritmo, ojo, el logaritmo de la tensión efectiva. Entonces, se los puse ahí de fondo para que se entienda mejor la gráfica que se maneja. Como un suelo normalmente consolidado, recuerdan que cuando en la gráfica, cuando les explicaba de su enamorado, la cacheteada, ¿no? Entonces, ahí veíamos gráfica, relación de vacíos y simplemente tensión. Y era una curva. Para que esa curva se vuelva una recta, los compañeros predecesores de lo que es la mecánica de suelos aplicaron logaritmos a este eje y eso ha logrado de que esa curva se vuelva una recta, ¿no? Entonces, un artificio para que esa curva se vuelva una recta y el análisis sea más sencillo es el de hacer logarítmico decimal en este eje, ¿no? Entonces, se volvió una recta esa curva, ¿no? Se volvió una recta. ¿Dónde qué? Lógicamente, cuando yo tengo un suelo en este punto inicial, voy a tener una relación de vacío inicial, ¿no? Y va a ser, como es normalmente consolidado, no tiene historia, ¿no? Antes de él nadie le ha cargado, solo tiene una relación de vacíos inicial y a su vez tiene una tensión inicial. Esa tensión inicial es justa la que saben calcular ustedes, ¿no? De mecánica de suelos aprendimos a que se calcula esta tensión del suelo en cualquier punto, ¿recuerdan? Punto A, punto B, punto C, sacábamos en su examen, ¿no? Entonces, es calculable esta tensión inicial del suelo y también la relación de vacíos inicial del suelo, ¿no? Y, lógicamente, al yo cargo en mi estructura, a mi suelo, perdón, al cargar a mi suelo, ¿qué va a pasar? Va a bajar la relación de vacíos. Es lo que les decía, ¿ves? Pierde la relación de vacíos. Se disminuye. Al disminuirse eso, es por consecuencia de que hemos aumentado la carga, ¿no? Si aumentamos la carga, la relación de vacíos va a ir disminuyendo. Eso es lo que está pasando en nuestro estrato de suelo. Entonces, vamos a encontrar la pendiente de esta recta. Es una pendiente de una recta. Ustedes recordarán pendiente de una recta por sus cursitos de colegio, inclusive, ¿no? Cuando llevamos la pendiente de la recta en las materias de colegio, matemáticas, física. Entonces, la pendiente le vamos a llamar C sub C. A esa pendiente no es otra cosa que variar la altura la altura sobre la hipotenusa le llamamos, ¿no? La tangente era la pendiente, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo quiero hallar la pendiente, sacábamos la tangente, ¿no? Se los voy a poner acá arribita, ¿no? Eso para que se recuerden. Tangente del ángulo alfa era igual a la pendiente, ¿no? Y la pendiente no era otra cosa que colocábamos arriba, tenía que ser y sub 0, ¿verdad? Y sub 0 menos y1, acá x sub 0 menos x1, así, ¿no? Esta era la ecuación que encontrábamos nosotros para hallar la ecuación de la recta, ¿no? En función a la pendiente. Entonces vamos a encontrar esta ecuación de esta recta también en función a esta pendiente. A la pendiente le vamos a denominar C sub C. Ya, C sub C. Entonces, ¿qué sería? La pendiente y es diferencias de y. Pues yo voy a diferenciar, ¿no?
esto menos esto. Y diferencias de x. Básicamente es tangentes, recuerden, siendo el ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, con ese concepto tenemos esta figura. A esta variación de que pase de una relación de vacío inicial y se vaya hasta una relación de vacíos finales, se le denomina variación en la relación de vacíos. Entonces, yo le voy a poner esto, ¿no? A esta diferencia se le denomina diferencia, variación en la relación de vacíos. Acá abajo, ¿qué puedo hacer? Por propiedades logarítmicas, ¿recuerdan ustedes logaritmos? Para los que no va a ser necesario que se acuerden. Cuando yo tengo logaritmo de una diferencia, puedo unir en un solo logaritmo como cociente, ¿no? O lo inverso, cuando tengo el cociente es la diferencia, ¿no? Entonces, esa propiedad, el que es positivo va arriba, el que es negativo va abajo para la diferencia. Eso es lo que he hecho hasta acá, ¿no? Encuentro para una curva normalmente consolidada su pendiente. Y esto que divide pasa a multiplicar, voy a tener esta variación en la relación de vacíos, que básicamente es esta distancia de acá a acá, ¿no? Ahí la tenemos la misma ecuación. Recordemos que habíamos calculado esta ecuación ya anteriormente, que decíamos que el asentamiento no era más que la variación en la relación de vacíos por altura del estrato dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial. Entonces, yo voy a reemplazar esto simplemente acá, ¿no? Y al reemplazar eso, tengo esto, ¿no? Y reacomodando esa ecuación, que lo tenemos de esa forma, acomodándolo de una forma más, digamos, en función al texto, vamos a tener lo siguiente. Antes, a esta diferencia entre el final menos el inicial es la variación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que, voy a acomodar C sub C, el H lo saco adelante, eso también lo saco adelante, los logaritmos los mando atrás. Se fijan acá, esta tensión final no va a ser otra cosa de que yo a la tensión inicial le he incrementado una carga. Entonces yo le sumo esa carga y voy a tener la tensión final, ¿no? Entonces esa tensión final no es más que la tensión inicial más un incremento de tensiones. Y esa es la ecuación que yo voy a usar para calcular el asentamiento para un suelo normalmente consolidado. Analicemos cada ecuación o cada término de esta ecuación. Me dice que C sub C se le denomina coeficiente de compresibilidad. Lógico, ¿no ve? Como está bajando aquí, se está comprimiendo, ¿no? Entonces, a eso se le denomina coeficiente de compresibilidad. Altura, la altura del estrato H, E sub 0, relación de vacíos inicial, ya lo decía. Delta sigma, incremento de tensiones. Fíjense que acá necesitamos de nuestros conceptos de incremento de tensiones. ¿Y en qué materia aprendimos a hacer cálculo de incremento de tensiones, jóvenes? ¿En qué materia aprendimos a hacer ese cálculo de incremento de tensiones, señorita Alejandra Bendaño? El ingeniero no lo escucho bien. ¿En qué materia? ¿En qué materia aprendimos a calcular el incremento de tensiones? Le hemos visto, si no me equivoco, igual en mecánica de suelos. Bueno, voy a pensar que se están equivocando porque soy el mismo docente. Acabamos de ver el incremento de tensiones la semana pasada, jóvenes, ¿se acuerdan? Ah, verdad. La semana pasada vimos incremento de tensiones. Incremento de tensiones mediante el método de empírico, Bosineski, Fadum, Steinbrenner, Newmark,
todas esas me daban el incremento de tensiones. Entonces, para yo calcular el asentamiento, tengo que saber calcular el incremento, ¿ya? Entonces, para eso tanto show hemos hecho la anterior clase, ¿no? Para que aprendamos a hacer este cálculo de asentamientos. Esto para suelos normalmente consolidados, repito. Y sigma sub 0, la tensión efectiva inicial. Esa sí aprendimos a calcular en mecánica de suelos, ¿no? El año pasado aprendimos a calcular la tensión efectiva. Lógicamente es inicial, antes de que yo cargue lo puedo calcular, ¿no? Con esa relación de vacíos. ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas, hasta acá, hasta lo que es el asentamiento por normalmente consolidado? Que si bien no les voy a pedir nunca que demuestren la ecuación, pero sí quiero que sepan de dónde viene y por qué viene. Es por eso que he desglosado todos los pasos, paso a paso, para que se entienda el concepto de por qué es que se está calculando de esta forma el incremento, perdón, el asentamiento de un suelo normalmente consolidado, de por qué. Ya, por eso me he esforzado harto de, no está así en el texto, no está detalle, en el texto te dice chan chan y directamente se van a la fórmula, ¿no? Entonces, para que entiendan de una buena forma, se los he calculado así. Denme un minuto, por favor, mientras busquen unas dudas que tengan, ¿no? Dudas, jóvenes. ¿Está claro cómo se ha producido ese asentamiento, de cómo hemos llegado a esta ecuación? Ese silencio me dice, o está muy claro o es que no está claro nada, ¿no? No hay dudas. Quedar. Bien, entonces, para concluir, seguiremos con el suelo normalmente, perdón, preconsolidado. El suelo que tiene historia. Entonces, existen dos casos para suelo preconsolidado. Imagínense, teníamos normalmente consolidado uno. Ahora, con preconsolidado tenemos dos casos. Vamos a caer en dos casos. Si no es que tres, no recuerdo. Dos casos, sí. Esta es la curva. Esta es básicamente mi, como le dicen, el diario, ¿no? Mi diario, el que me dice si tengo o no tengo historia, ¿no? Entonces, vamos a esta parte. Teníamos ya, recuerden que ya habíamos analizado esta parte. A esta primera parte de mi curva, que ahora se volvió recta, porque lo volví logarítmico,
¿no? Recuerden que este ya es un suelo preconsolidado, ¿no? Recuerda que un suelo preconsolidado era la curva, lo voy a poner acá. Era así, ¿no? Venía aquí, tenía, perdón. Venía aquí y tenía historia y pum, me terminaba de entonces caía, ¿no? Y volvía otra vez por aquí y volvía, continuaba desciendo, ¿ves? Entonces, como estamos hablando de un suelo preconsolidado, es un suelo que tiene historia, ¿no? Entonces, yo voy a analizar precisamente a partir de esa historia. Este punto, recuerdan que le hemos denominado ese cambio a esa tensión máxima, lo hemos denominado tensión de preconsolidación, ¿no? Ahora, ¿cómo borro lo que hice? Pantalla. Borrar todas las lápices. Sí, ahí está. Entonces, eso, ¿no? Eran curvas, acá lo volvemos después. Estamos analizando solamente los tramos donde ya tenemos historia. Vino su historia, terminó y quedó aquí. Ahí ya quedó con historia, ¿no ves? Lógicamente. Entonces, para eso, recuerden que este punto, que era el máximo, el sopapo que aguanté, se llama tensión de preconsolidación y lo vamos a colocar en sigma sub P. Todos van con un apóstrofe acá porque todos son efectivos. Y esta va a ser mi tensión inicial, ¿no? Para el momento en el que yo quiero construir, esta es mi inicial. Lógicamente tiene una historia, pero no me voy a dedicar a ver esa historia de cuándo era su cero, ¿no? Y va a ser más complicado porque no me voy a ir hace 20 años antes de que construyan la casita de 2 pisos, ¿no? Entonces simplemente voy a analizar cuando ya lo he conocido cargado con una casita de 2 pisos, ¿no? Yo lo voy a cargar a 20 pisos y voy a ir incrementar mi tensión hasta acá, ¿no? Eso es precisamente mi objetivo. Entonces, para una tensión inicial también tengo una tensión, una relación de vacíos inicial. Y cuando yo incremente la carga, lógicamente voy a incrementar mi carga y no supere a la tensión de preconsolidación, hay una forma de calcular el asentamiento, ¿ya? Y precisamente este es el caso 1, cuando me dice que esta suma es menor a la tensión de preconsolidación. Esto más el incremento va a ser el final, lógicamente, ¿no? Ese valor es menor a la tensión de preconsolidación. Ese es mi caso 1. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. Le vamos a denominar final a este punto. Lógicamente, como hemos llegado hasta acá, no estamos pasando, sino que estamos antes. Este va a ser el final y este va a ser la tensión final, ¿no? Lo incremento, esa es mi tensión final. Teníamos esta ecuación que ya la habíamos deducido, ¿recuerdan? Que sabíamos que la tangente para hallar la ecuación de la recta, la tangente de ese ángulo alfa es opuesto, que sería la diferencia de esto, dividido entre adyacente, que es la diferencia de estos otros. Me va a ayudar también a calcular este valor de C sub S. Ahora a esta pendiente le voy a llamar C sub S. Entonces, de igual manera, esa variación es nada más que una variación en la relación de vacíos, una disminución en la relación de vacíos. Y de igual manera, la diferencia de los logaritmos me va a ser un cociente de logaritmos. Entonces, tengo esto por el despeje, quedo con esa ecuación. ¿Recuerdan que esta ecuación les dije que era una ecuación que lo vamos a usar en todos lados? Entonces, ahora estamos usándolo nuevamente. La única diferencia de que ahora la pendiente para mi tramo es esta, C sub S, y no la anterior como era el otro, ¿no? Entonces, con esa idea, voy a reemplazar esa variación, lo reemplazo y me queda esta ecuación, reacomodo la ecuación que tenía y me lo traigo adelante, todo adelante, y los logaritmos de igual manera que el anterior. Este final, que es esto, no va a ser otra cosa que yo al inicial aumentarle un incremento, ¿no? Se ha incrementado. Entonces, esta es la ecuación para calcular en mi primer caso. ¿Cuál sería ese primer caso? De que el muchacho con el que está en el suelo, de que antes en la anterior relación haya aguantado un sopapo y en esta solamente le dé, en la nueva relación solamente le dé un grito, ¿no?
nada más. Entonces, no paso el límite, no paso lo que estaba en su historia guardado. Ese es mi caso 1, esta es la ecuación para calcular precisamente ese asentamiento. Entonces, a este coeficiente, que sería diferente, todos los demás igual, ¿no? Este coeficiente, ese se le conoce como coeficiente de expansión, lógicamente, ¿no? Coeficiente de expansión. ¿Por qué? Cuando ha venido acá, en la anterior historia, ha de venir con esta misma pendiente. Se soltó, terminó con el muchacho y ¡pam! Se expandió nuevamente, ¿no? Volvió a hacer lo que era, bueno, no a hacer lo que era antes, pero ya más libre que antes. Entonces, por eso es que al soltarse se le denomina expansión, coeficiente de expansión. Este es eso. Altura del estrato, relación de vacíos inicial, incremento de tensiones, tensión inicial, ya las conocen del anterior análisis. Ese es el primer caso. Lógicamente va a haber otro caso en el que me diga, pero si yo aquí te dieron un sopapo, ahora te quiero dar una patada más, ya me voy a pasar de lo que antes aguantó, ¿no ve? Para eso está el caso número 2. El caso número 2 dice que yo, en ese análisis de mi historia, en la vida, en mi vida, voy a hacer de que este chango nuevo que ha venido se propase y pase el límite, ¿no? Esa tensión de preconsolidación que estaba guardado en mi memoria, pasó eso, ¿no? Excedió, se pasó. Ese es el caso 2, cuando la tensión inicial más la tensión más el incremento de tensiones va a superar a la tensión de preconsolidación. Entonces, ¿cómo es el análisis? De igual manera, pero tenemos que ahora trabajar por tramos. ¿Por qué? Porque en este tramo y este tramo la pendiente no es lo mismo, ¿no? Nunca va a ser lo mismo, porque acá tenía historia y una vez que llegó a este punto, volvió a continuar con la misma pendiente que venía de antes, ¿ya? Entonces, 2 tramos. Vamos a separar en 2 tramos. Como vamos a separar en 2 tramos, va a pasar lo siguiente. Por favor, no. Oh, sí, denme un segundo. No sé si el maestro va a venir aquí o se va a ir directo. Seguiremos. Como lo vamos a dividir en 2 tramos, nos vamos a dividir a esta primera variación, le vamos a llamar primera variación, para decir sub 1. Y al segundo, segunda variación, que sería en este tramo el primero, este otro tramo el segundo. Y la suma total de los dos me va a hacer una variación total, ¿no? Un cambio de volumen total. Y eso lo escribo acá, ¿no? La suma de los dos me hace el total. Ya sabemos estas dos, ¿no? Sabemos, ya lo hemos determinado que estas pendientes, tanto para esta como para esta, las teníamos. Simplemente despejamos acá y tenemos E sub 1 en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta variación era E sub 1. Para E sub 1 ya tenemos. Para E sub 2 lo mismo. Tenemos el tramo, es ahora esta otra pendiente, y en esa pendiente esta variación es 2, E sub 2. Por lo tanto, con lo mismo, ¿no? Las mismas propiedades de logaritmos, llego a esta con diferencia que esta se llama E sub 2. Y otra diferencia más, aquí me olvidaba decirlo, ¿no? Otra diferencia es de que en este tramo, mi inicial, que es inicial menos final, ¿no ve? Mi inicial va a ser este punto, mi final va a ser este otro punto, ¿no? Y como tengo que sumar los dos, agarro los dos y los sumo, ¿no? Yo tengo la suma de los dos. Sumados esos dos me va a hacer el total que estoy buscando, ¿no? Para hallar el asentamiento tengo que buscar esa variación en la relación de vacíos. Entonces tengo acá esta ecuación que les dije que íbamos a usar en todos los casos, ¿no? Es la base. Entonces volvemos a usarlo acá. Pero como esto ya es una suma de 2 términos, entonces se pasa lo siguiente, ¿no? Entonces reemplazo todo esto y es la suma de 2 términos, multiplicado por todo lo demás, ¿no? Esto puede distribuirse, entonces puede distribuirse y va a entrar adentro, ¿no?